Carril, Ría de Arosa, la más grande de las rías. Con una longitud de 33 kilómetros, abriga un sinfín de islas, ensenadas y playas. Un ejemplo destacado de la sobresaliente tradición marinera de Galicia es Carril, un pueblo costero de aproximadamente 1.600 habitantes donde se cultivan las mejores almejas del mundo. Los parques de cultivo de almejas y berberechos ocupan casi 1 millón de metros cuadrados. En un entorno único entre la isla de Cortegada y el pueblo de Carril, este arenal se extiende a lo largo de la playa de Compostela hasta Villagarcía de Arosa. Del cultivo y recolección de moluscos viven más de 650 familias. Un oficio con 500 años de historia. La práctica de la recolección y el engorde de moluscos en Carril se remonta a la Edad Media. Bartolomé de Molina escribió en su descripción del Reino de Galicia que Carril fue un importante centro de elaboración y venta, ya que poseía muy buenas condiciones para el tráfico marítimo, tanto por su calado y abrigo como por su idónea ubicación para la entrada y salida de productos de las comarcas centrales de Galicia. La primera descripción detallada de las actividades marisqueras de Carril la encontramos en un libro publicado en 1870 por un eminente científico español llamado Mariano de la Paz Grael. Se trataba de un informe solicitado por la Marina y llevaba por título Exploración científica de las costas del departamento marítimo de Ferrol. Graels nos confirma que los vecinos de Carril no eran meros recolectores, sino que se esforzaban en conseguir ejemplares juveniles que después engordaban en sus parques. Esta era para los observadores la característica peculiar del caso de Carril, no exclusiva de la localidad, pero sí muy llamativa. 3 años después de la publicación, se abría al tráfico la primera línea ferroviaria gallega, la West Galicia, que comunicaba Santiago de Compostela con Carril. Así que Carril, que ya contaba con un puerto modesto pero estratégicamente situado, pasó a contar también con estación ferroviaria, una estación que lo comunicaba con Santiago de Compostela y la comarca cercana. Gracias a esta facilidad para la entrada y salida de productos, se asentaron en Carril tanto casas de comercio como industriales, como empresas industriales, y al mismo tiempo los comerciantes de marisco de Carril, algunos de ellos con parques de cultivo, decidieron abrir establecimientos abiertos al público para la venta de marisco en la ciudad de Santiago. Entre ellos, la más conocida fue Ramona González, apodada precisamente La Carrileña, y que tenía aquí su casa de venta de mariscos. Paso a paso, el consumo de mariscos en fresco o en conserva fue ganando aprecio en las décadas anteriores a la Guerra Civil. No como ingrediente regular de la dieta, puesto que sus precios solían ser prohibitivos para la gran mayoría, pero sí para las ocasiones especiales, para las celebraciones y las festividades o la Cuaresma. El caso de Carril era especial porque, a diferencia de otras localidades costeras dedicadas al marisqueo, los carrileños no se limitaban a capturar ejemplares adultos en los bancos naturales del contorno, sino que también recolectaban
ejemplares juveniles o crías para engordar y cultivar en sus parques. Y aunque no disponemos de datos fiables acerca de cuánto de cada especie cultivaban y engordaban, sí sabemos que en función de la cosecha natural, bien fuese de almejas, bien fuese de ostras, bien fuese de berberechos, y en función también, claro, de los precios y de cómo evolucionaba el mercado, cultivaban unas u otras especies. Aunque Carril contaba con la ventaja de estar a la vera del ferrocarril, el sistema de cultivo del mejillón en parques no tardaría en quedar obsoleto porque a partir de 1950 se tendría que batir con la competencia de unas bateas flotantes que surgieron como hongos en las rías gallegas. Los carrileños no tardarían en darse cuenta de que sus parques de cultivo era mejor dedicarlos en exclusiva al engorde de ostras o almejas, porque el mejillón mejor en bateas. Las autoridades de Marina de Vilagarcía, en colaboración con la cofradía, iniciaron en 1958 el primer proceso de legalización de los viveros fijos de marisco. Un largo proceso que no culminó hasta diciembre de 1961, cuando una orden del Ministerio de Comercio legalizaba 611 parcelas. De los parques de cultivo de Carril vivimos más de 650 familias, que a diario extraemos almejas y berberechos. 3 son las especies que fundamentalmente se cultivan en los parques de cultivo: babosa, fina y japónica. Por este orden diré que la almeja babosa es especial, es fabulosa, es lo mejor que se puede encontrar entre las almejas, la reina de las almejas a la hora de ser cocinadas. ¿Quién ha probado nunca almejas a la marinera? La almeja fina es excelente por su textura y también por su sabor para comer en crudo y para degustar, para degustaciones que se hacen en aperitivos y demás, ¿no? También la almeja japónica tiene especial interés. En los últimos años ha tomado fuerza en el mercado por ser una almeja que ya estaba introducida y que nos es imperioso para nuestra economía, pues también poder servirla a nuestros clientes. Las almejas de Carril tienen hasta un 40% menos de colesterol que las almejas vecinas de la zona. Y no lo digo yo, sino que lo dicen técnicos de la universidad. También es de señalar que tienen hasta un 42% más de rendimiento en carne que sus vecinas y en cualquier época del año. Hay que señalar que las almejas de Carril están en una ubicación especial y se diferencian del resto por su sabor, por su textura y porque son inigualables. En Carril se viene trabajando los parques de cultivo de forma artesanal. Es tradicional trabajar a mano, todo lo hacemos a mano. Ya en la actualidad, y ante la desprotección de esta histórica profesión en el sector de la acuicultura, surge la necesidad de crear una entidad que, al margen de la cofradía de Carril, netamente marisquera, sepa proteger los intereses de los parquistas de Carril. Es el caso de la Agrupación de Productores Parques de Cultivo de Carril, constituida en enero de 1990, la más numerosa en socios y en importancia socioeconómica. Los últimos datos oficiales de la Consellería do Mar aclaran que actualmente hay alrededor de 650 parquistas, de los que más de 400 pertenecen a esta entidad sin ánimo de lucro y es, en términos económicos, la primera empresa de Villagarcía de Arosa. Los parquistas somos herederos de 500 años de tradición y nuestra aspiración es preservar nuestro oficio otros 500 más, elevándolo por encima de las dificultades que nos amenazan en la actualidad. Y lo haremos, trabajando la marea del día a día.